Hola a todos, hoy quiero contarles una historia de amor llena de desafíos y turbulencias entre Alex y Tuna. Su amor está enfrentando una gran amenaza, ya que una tercera persona aparece y trata de romper la felicidad que han construido juntos. Esta persona no solo intenta intervenir en los sentimientos de Alex y Tuna, sino que también trama dividirlos con manipulaciones muy sofisticadas. ¿Podrá su amor superar esta prueba? ¿O será que la tercera persona logrará destruir la relación que han cuidado tanto? ¿Qué harán Alex y Tuna para proteger su amor? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para resistir todas las tentaciones o tendrán que aceptar la separación? Acompáñenos a seguir cada momento de su viaje. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los momentos llenos de tensión y emoción en esta historia. La luz radiante de la mañana se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando un ambiente tranquilo y sereno cubriendo la granja de Tuna, con un resplandor cálido. El aire fresco de la mañana hizo que el alma de Tuna se sintiera en paz, llena de energía. Ella sonrió suavemente con la pala en la mano, cavando con dedicación en cada trozo de tierra en la caja de poliestireno, preparándose para sembrar filas de verduras frescas. Cada golpe de pala en la tierra era como el suave ritmo de la vida, y parecía que el tiempo se detenía mientras ella trabajaba. Los trozos de tierra fresca bajo sus manos poco a poco se transformaban en un espacio verde y fresco. Cada movimiento de Tuna irradiaba serenidad. Sus ojos brillaban de alegría mientras imaginaba las semillas creciendo, floreciendo en unas semanas. El paisaje a su alrededor parecía estar en armonía con el latido de su corazón, una sensación de paz que nunca antes había sido tan profunda. Mientras Tuna estaba completamente absorbida en su trabajo, una figura apareció a lo lejos. Era Alex. Hoy regresaba del jardín de la empresa con el rostro fatigado, pero al ver esta escena tan tranquila, una sonrisa ligera apareció en su rostro. Entró en la granja con pasos suaves, no queriendo interrumpir a Tuna. Al acercarse más, vaciló un poco y decidió no sorprenderla. En lugar de hablar, Alex se quedó de pie a su lado, observándola trabajar con atención. La luz del sol iluminó su rostro, destacando la calma en sus ojos, aunque también no podía ocultar una leve preocupación en su interior. A pesar de la fatiga que pesaba sobre cada uno de sus pasos, al ver a Tuna feliz y tranquila en ese momento, sentía que todas sus preocupaciones empezaban a desvanecerse. Un sentimiento de paz llenó el espacio. Todo parecía reducirse a este momento. Solo quedaban Tuna y él sumidos en el trabajo sencillo pero significativo. Se inclinó suavemente, tomó una pala y comenzó a ayudarla. Sin necesidad de palabras, todo parecía suceder de manera natural, como si hubieran estado haciendo este trabajo juntos desde hace mucho tiempo. Tuna levantó la vista y miró a Alex por un momento. Luego continuó con su trabajo. No dijo nada, pero en sus ojos había algo, una confianza silenciosa, como un lazo invisible que los conectaba. Alex tampoco dijo nada, solo siguió trabajando. Cada golpe de pala que daba en la tierra parecía ser un esfuerzo por nutrir el amor que compartían. Mientras Tuna y Alex disfrutaban de los tranquilos momentos juntos en la granja, una gran tormenta se acercaba silenciosamente, algo que ninguno de ellos podía prever. Su amor, que parecía firme y seguro, estaba ahora ante una amenaza peligrosa que ninguno de los dos imaginaba. Mai, una antigua amiga de Alex, había estado cultivando sus propios planes con un único objetivo: conquistar el corazón de Alex. Ella sabía bien que con la inteligencia y bondad de Alex, si lograba ganar su amor, no tendría que hacer nada más, pues todo lo que necesitaba era la protección y la vida tranquila que él podía ofrecerle. Pero Mai no sabía que este amor no sería tan fácil de conseguir. Una tarde, mientras Alex trabajaba en el jardín cuidando las hileras de vegetales que él y Tuna
acababan de sembrar, una llamada inesperada de Mai llegó. Con su tono arrogante y seguro, Mai llamó a Alex, pero desafortunadamente él estaba ocupado con el trabajo en la granja y no pudo contestar. Alex, no queriendo perder la llamada, le pidió a Tuna que respondiera por él. Sin embargo, al escuchar la voz femenina al otro lado de la línea, Mai sintió una sensación incómoda en su interior. Frunció el ceño y una extraña furia comenzó a arder en su pecho. ¿Por qué había una mujer contestando el teléfono de Alex? ¿Quién era ella? Esa incomodidad hizo que Mai no pudiera controlar su creciente enojo. Tuna, respondiendo solo con algunas palabras breves, hizo que Mai sintiera una frialdad y decepción, como si no pudiera entender cómo Alex podía dejar que otra chica contestara por él. En su mente, pensamientos negativos comenzaron a surgir como una ola turbulenta. Se sintió como si estuviera siendo despreciada, como si Alex tuviera una conexión con alguien más que no fuera ella. Aunque no lo expresó en voz alta, Mai empezó a sentir celos que crecían en su interior. Con una determinación feroz, colgó el teléfono en su ira y comenzó a especular. Empezó a imaginar oscuros complots en su mente, formulando teorías sobre la relación entre Alex y esa mujer, preguntándose si Tuna era la novia con la que debía competir. En ese momento, Mai sintió que debía hacer algo. Debía actuar rápidamente para no perder la oportunidad. No podía esperar más y decidió llevar las cosas más lejos, acercándose al corazón de Alex desde otro ángulo. Con una sonrisa calculadora, Mai inmediatamente llamó a la madre de Alex. La relación entre la madre de Alex y ella ya era bastante cercana, y Mai sabía que esta era la oportunidad perfecta para ganarse la confianza de la madre. Con un tono suave pero astuto, Mai invitó a la madre de Alex a ir de compras con ella. Esta era una oportunidad para establecer una conexión más fuerte con la madre de Alex, haciendo que confiara aún más en ella. Si podía lograrlo, Mai creía que el camino hacia el corazón de Alex no estaría tan lejos. En esa llamada, Mai mantuvo una actitud suave y paciente, pero en su mente ya estaba construyendo un gran plan. No solo quería crear una relación con la madre de Alex, sino también hacerle saber que ella formaba parte de la vida de Alex. Sabía que si ganaba la confianza de la madre de Alex, podría infiltrarse en el mundo de Alex más fácilmente. Y en ese momento, la victoria final, el corazón de Alex, estaría en sus manos. Mientras tanto, Alex y Tuna seguían sin saber nada sobre las intrigas que los rodeaban. Cada momento juntos parecía ser increíblemente dulce, pero en la oscuridad planes complicados comenzaban a tomar forma. ¿Podrá su amor superar esta prueba o será destruido por una tercera persona tan astuta como Mai Su? Historia aún sigue desarrollándose y dolorosas verdades les esperan en el futuro. El amor de Alex y Tuna, aunque simple y sincero, está enfrentando un gran desafío por parte de personas ajenas. La aparición de Mai no solo es una amenaza para sus sentimientos, sino que también está socavando lentamente la confianza que han construido. Mientras Alex y Tuna continúan viviendo en un mundo que parece tranquilo, no saben que una tormenta se está desatando silenciosamente en sus vidas. Las intrigas de Mai se están tejiendo poco a poco con cada paso que da suave pero calculado. La pregunta ahora es, ¿podrá el amor de Alex y Tuna superar esta prueba? ¿Descubrirán las maquinaciones de Mai antes de que sea demasiado tarde? ¿O Mai tendrá éxito en romper su relación, ganándose el corazón de Alex y causando sufrimiento a Tuna? Las preguntas sin respuesta siguen flotando sobre cada personaje, y solo el tiempo podrá darles respuesta. Con la tensión aumentando en la historia, ¿quieres saber cómo continuará el desarrollo de este amor? No olvides dar like, compartir este video y comentar debajo para seguir con nosotros el desafiante viaje de Alex y Tuna.
Las decisiones y los próximos pasos serán cruciales para el destino de este amor. Y si te ha interesado esta historia, apóyanos con una donación para que podamos traerte más contenido emocionante y lleno de tensión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos episodios.